Okay, hi everybody. Great to see you all here. Thank you for attending today. We're going to have a great talk this morning on Colossians 1:25. Buenos días a todos, gracias por venir a esta reunión. Vamos a tener una enseñanza grande sobre el versículo de Colosenses 1:25. And we're going to look at one very short but powerful verse today to follow on from last week's talk. Y vamos a leer un versículo singular muy corto y muy poderoso para seguir con la enseñanza de la semana pasada. Remember that Paul is presenting his credentials to the believers at Colossae because he wants them to see that he is a messenger from God. Y recuerdas que el contexto de esto es que Pablo está compartiendo sus credenciales a la iglesia que está en Colosas para probar que él realmente es un mensajero de Dios. He wants them to know that he has authority and he is able as a messenger from God to speak into these people's lives because they have been deceived by false teachers. Él quiere que la gente que están leyendo esta carta sepan que él tiene la autoridad para hablar en el nombre de Dios y para ayudarles a aquellos que han estado engañados por los maestros falsos que habían infiltrado en la iglesia. Firstly, he spoke about suffering as Christians, which is a very strange idea to us in the 21st century. En primer lugar, él empezó a hablar sobre el sufrimiento y la idea del sufrimiento es una idea un poco extraño en el siglo XXI para cristianos. But as he does in all his writings, as do other writers, he makes it clear that sufferings, difficulties and challenges are in the plan of God to help us grow. Pero como él hace en muchas cartas del Nuevo Testamento, Pablo está dejándolo muy claro que el sufrimiento, o mejor dicho, dificultades y desafíos, son parte del plan de Dios para ayudarnos a crecer y madurarnos en nuestra fe cristiana. Paul learned to rejoice as much in his hard times as he did in his heavenly times. Pablo aprendió a regocijar tanto en sus momentos difíciles como en sus momentos de alegría. Yeah, and I believe that this is a hallmark of spiritual maturity that every Christian should make as their goal as well. Y yo creo que esto es un distintivo de madurez en nuestra fe cristiana que cada persona debe querer lograr. In the book of James, in chapter 1, verse 2 and 3, it says, "Count it all joy when you fall into various trials, because they work something into you." Por ejemplo, en el libro de Santiago, él también dice, consideraos muy dichosos cuando tengáis que enfrentaros con diversas pruebas, porque eso significa que Dios está haciendo algo en tu vida. And in the next verse, verse 25, he talks about his second issue, and that is his service to the body of Christ. Entonces, después de hablar del sufrimiento, Pablo, en este versículo que vamos a leer, versículo 25, él empieza a hablar sobre servir. You remember that Paul said in 1 Corinthians 11:1, "Follow my example as I follow the example of Christ." Y recuerdas que Pablo ha dicho en el libro de 1 Corintios 11:1, él dice, imitadme a mí como yo imito a Cristo. When you think about it, there are 3 generations represented in that single verse. Y cuando piensas en ese versículo por un momento, hay 3 generaciones mencionadas en este corto versículo. Jesus expects Paul to be following his example, and Paul expects us to be following his example. Jesús quiere que Pablo imita su ejemplo, como Pablo quiere que nosotros imitemos al ejemplo de Pablo. So when Paul is talking about himself being a servant,
he's showing that he is a follower, a disciple of Jesus Christ. Entonces, cuando Pablo está hablando sobre su servicio y su siendo un siervo para la iglesia, él está hablando sobre cómo seguir a Cristo. And in like manner, when he speaks to us, in this way, he's giving us an example for us to follow. Y por lo tanto, él, como él está hablando así, él nos da un ejemplo para seguir a él. I thought it might be helpful for us to look at just 3 points: the example of Jesus, the example of Paul, and then what that means to us. Entonces, hablando de ejemplos, vamos a mirar 3 ejemplos en esta enseñanza. El ejemplo de Jesús, el ejemplo de Pablo y el ejemplo de creyentes, de qué significa para nosotros. Now, I'm sure I've no need to tell anybody here that Jesus Christ is the ultimate servant. Y yo no necesito contarle a nadie en este grupo que Jesús es el servidor supremo, el mejor servidor o siervo. In the Old Testament, in Isaiah 52:3, it describes Jesus as the suffering servant. En el libro de Isaías, capítulos 52 y 53, Isaías describe a Jesús como el siervo sufriente. And when you think about it, that is a very accurate description of Jesus Christ. Y cuando piensas en esto, realmente es una descripción muy correcta de Jesucristo. And first of all, of course, Jesus was primarily serving his Father. Y en primer lugar, Jesús estaba sirviendo a su Padre Celestial. He lived his life to please his Father. Jesús vivía su vida primeramente para agradarle a su Padre. He's always saying things like, not my will, but yours be done. Por eso dice, no mi voluntad, Padre, sino la tuya que se haga. He taught us to pray, your kingdom come and your will be done. Y Él nos enseñó a nosotros que oremos, Señor, que se haga tu voluntad, Padre, y que venga tu reino. So he was a worshipper of his Father first and foremost. Entonces, en el primer lugar, Jesús era un adorador de su Padre. In Matthew 4:10, when Jesus is engaging in conversation with Satan in the wilderness, En Mateo 4:10, cuando Jesús está discutiendo con Satanás en el desierto de tentación, and Satan is trying to get Jesus to bow the knee to him. y Satanás está tratando de tener a Jesús alabándole a él. Jesus said to him, worship God and serve him only. Jesús dijo, alabe al Señor solamente y solamente hay que servirle a Él. But it's a good question to ask, how did Jesus choose to please and serve his Father? Pero tenemos que preguntarnos, ¿pero cómo servía Jesús a su Padre y cómo le agradaba a su Padre? And Jesus makes it very clear in Mark chapter 10 and verse 45, and he says, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. En el Evangelio de Marcos 10:45, Jesús dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. And we must ask, who did Jesus serve? What did he do? Entonces tenemos que preguntar, ¿qué hizo Jesús como un servidor? ¿Y a quiénes servía? Well, the answer to that question is Jesus Christ came to serve God's people. Y la respuesta es que Jesucristo vino para servir al pueblo de Dios. Everything he did was for God's people.
todo lo que Jesús hacía fue para el pueblo de Dios. In Philippians chapter 3 and verse 7, it says that he came in the form of a servant. En Filipenses 3:7, él dice que él vino en la forma de un siervo. Whether it was preaching or praying or healing or delivering, he was always serving people like us. Y siempre estaba sirviéndonos a personas como nosotros, a Jesús. No importa si él estaba predicando, orando, sanando o liberando a la gente. Todo esto fue servicio para nosotros. In Luke 24:27, he said, I am among you as one who serves. En Lucas 27 dice que Jesús dice, yo estoy entre vosotros como uno que sirve. You remember in John 13, verse 12, it says that Jesus was in the upper room and he washed the disciples' feet as an act of service. Y en Juan 13, versículo 12, es una historia de cómo Jesús lavaba a los pies de los discípulos cuando estuvieron en el habitáculo. And that was just before his greatest act of service, which was actually dying on the cross for you and for me. Y lavar los pies de los discípulos fue su último acto de servicio antes de su gran y mejor acto de servicio, que fue su muerte en la cruz por nosotros. Now, when we think about the cross, we understand why the Old Testament calls Jesus the suffering servant. Y cuando pensamos en la cruz, empezamos a entender por qué el Antiguo Testamento le llamaba a Jesús el siervo sufriente. That Jesus served his Father by serving us because he knew that is what the Father wanted. Entonces Jesús servía a su Padre por servirnos a nosotros, porque él sabía que eso es lo que le agradaba a su Padre. Okay, now let's just look at the example of Paul. Segundo es el ejemplo de Pablo. Obviously, Paul had a very high calling, a sacred responsibility, a stewardship entrusted to him by God. Pablo, por supuesto, tuvo un llamado muy, muy alto de Dios, una responsabilidad sagrada, una mayordomía que le confió Dios. Obviously, his calling was to serve the church. Y ese llamado fue para servir a la iglesia. He wasn't driven by personal ambition or recognition or fame or money like many today. Él no fue motivado, no era motivado por la fama o por dinero o por su ambición personal. Paul was an amazing guy. He had an incredible mind and he had a great reputation. Porque Pablo ya tenía una gran reputación y un mente increíble, He had asombroso. a great position, but he gave it all up to fulfill this highest of all callings, to become a servant of God's people. Pablo incluso tenía una gran reputación y una alta posición en la sociedad, pero él renunció todo eso para cumplir la llamada más alta, que fue para convertirse en un servidor o siervo para Dios y para su pueblo. Just look at these two verses 24 and 25 of Colossians 1. Por eso vamos a leer los versículos 24 y 25 del capítulo 1 de Colosenses. For the sake of his body, the church, I have become its servant. De esta llegué a ser servidor según el plan de Dios que me encomendó para vosotros. So everything he did was for the church. It was for us, for you and for me. Entonces todo lo que hacía Pablo fue para servir a la iglesia, en otras palabras, para servirnos a nosotros, a ti y a mí.
It was for the body of Christ, chosen by God to be born into this world and to be born again by the working of the Holy Spirit. Fue el propósito de Dios que Él naciera y que Él volvió a nacer a través de Cristo para poder servir a nosotros y servir al cuerpo de Cristo que es la iglesia. The church which was joined to Jesus Christ, engaged to him. Esta iglesia que está unida con Jesús, que está comprometida y prometida a Jesús. The church which one day would be prepared and then married to his son and live an endless life in glory at Christ's side in the family of God forever. Esta iglesia que en un día en el futuro será casada con Jesús, con el Cordero, para compartir por la eternidad en la gloria. It wouldn't be too much to say that the whole of creation was to bring into being a partner, a wife for the Son of God. No sería una exageración para decir que toda la creación fue creada para darle a Jesús una pareja, una esposa por la eternidad. The Bible makes it clear that God knew every one of us before the foundation of the world. Y la Biblia lo hace muy claro que Dios nos conocía a cada uno de nosotros antes del cimiento del mundo. Everything that God did in history, from creation throughout the life of the Israelite nation, Todo lo que hacía Dios a lo largo de la historia, desde la creación hasta la vida de los israelitas en ese reino de Israel antiguo. all of this was to bring his son into the world and then bring the Holy Spirit into the world and then to choose the family that would be with God forever as the bride of Christ. Toda esa historia fue para producir, para procurar que venga el Hijo de Dios al mundo y luego el Espíritu Santo de Dios al mundo y luego para elegir a personas específicas para ser parte de la familia eterna de Dios en el cielo. The church is obviously loved by God. Every single member of the church today across the world is loved by God. Por eso cada miembro de la iglesia a lo largo de todo el mundo, en todas partes del mundo, cada persona es amada por Dios. There is no greater joy than to be involved in the winning of precious souls to Jesus through evangelism. Y no hay alegría más profunda que estar parte del movimiento de evangelismo para traer a más almas al reino de Dios. And there is no greater calling than to serve the church and participate in its encouragement. Y no hay ninguna vocación o llamada mejor que participar en animar y edificar a la iglesia. To be involved in building up the church's faith and developing its relationship with God. Para colaborar con Dios en edificar la iglesia, construir la iglesia, fortalecer la fe entre nosotros. The church is the center of God's plans for the creation of everything. Porque la iglesia es el centro de los planes de Dios para crear a todo. Her health is important to God. La salud de la iglesia es importante a Dios. The development and growth and maturity of the church is important to God. El desarrollo, el crecimiento, la maduración, la madurez de la iglesia es muy importante a Dios. The church being mature and Christ-like is important to God and to the world. Y es importante tanto para Dios como para el mundo que la gente, que la iglesia sean gente madura en su fe.
And this is why Paul was so pleased to say that God called him to be a servant of the church, to help the church. Y por eso le agradó muchísimo a Pablo para decir que él mismo es el siervo y un servidor a la iglesia. Let's turn to the third example. We've done Jesus, we've looked at Paul. Let's look at the example of believers. Entonces hemos ahora explorado el ejemplo de Jesús, el ejemplo ahora de Pablo, pero ahora vamos a mirar al ejemplo de los creyentes. When Jesus took the towel and he wrapped it around himself in John chapter 13, verses 12 to 17, this is what he said. Y cuando Jesús tomó esa toalla o esa mantita y se lo puso, eso es lo que dijo. He said, now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set to you an example that you should do as I have done for you. I tell you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. Entonces, esto es lo que Jesús dijo a los discípulos después de haberles lavado los pies antes de su crucifixión. Y esto es lo que Jesús dice. Esto es en Juan 13, versículos 12 a 17. Dice, ¿entendéis lo que yo he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que hagáis lo mismo que yo he hecho con vosotros. Ciertamente os aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entendéis esto? Dichosos seréis si lo ponéis en práctica. What I believe that Jesus is saying in that short passage is this. Y esto es lo que yo creo que Jesús está diciendo en este pasaje. I want you believers to take on the same passion and energy and give it to the service of the most important thing in the world to God, the church. Yo quiero, discípulos creyentes, yo quiero que vosotros toméis esa misma pasión y motivación para motivarte a servir el cuerpo más importante en todo el mundo, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. This is the sole purpose of Jesus Christ coming into the world, to bless the church. Porque esto fue el único propósito de Jesús para venir al mundo, y eso fue para servir y bendecir a la iglesia. This was the sovereign calling of God upon the apostles Paul's life, to be a servant of the church. Y esto fue la llamada santa de la vida de Pablo, fue para ser servidor de la iglesia. And Paul said in 1 Corinthians 11 verse 1, be imitators of me, even as I am of Christ. Y por eso otra vez Pablo nos dijo en 1 Corintios, imitad a mí como yo imito a Cristo. What does it mean primarily, above all other things, to be a follower of Jesus Christ? Entonces, ¿qué significa en primer lugar para ser un seguidor de Jesucristo? The answer to that is we are called to be servants of the church. La respuesta es, somos llamados para ser servidores de la iglesia. Now, somebody's going to ask the question, well, where are we supposed to serve? Entonces, inevitablemente viene la pregunta, pues, ¿dónde debemos servir? You might think, well, just going to church on a Sunday and then going home and coming back for a midweek meeting, and that's about it, really.
Quizás pues yo asisto a la reunión de los domingos y también a los miércoles. ¿Eso es? Some others might say, well, I pay a tithe to the church when I can, and I think that's my service. Algunos van a pensar, pues yo cuando puedo, yo doy una ofrenda, mi diezmo, vamos a decir, a la iglesia y eso es mi servicio a la iglesia. Or somebody might say, well, I do voluntary work, or I give money to help the poor. O otras personas van a decir, yo hago como tipo voluntariado en diferentes partes de la sociedad o yo dono mi dinero a los necesitados. And of course, all of those things are wonderful, and we should do them. Y todas esas cosas son maravillosas y debemos hacer todas esas cosas. Alleviating suffering, whether people are Christians or not, is commended in the scriptures. Porque aliviar o ayudar al sufrimiento de este mundo, el sufrimiento de gente cristiano o no cristiano, da igual, eso es importante a Dios y Él lo elogia en las Escrituras. And did you know that also caring for animals is commended in scripture? Y también incluso cuidar a los animales también se elogia en las Escrituras. And you can read that in Proverbs chapter 12 and verse 10. El versículo para eso es en Proverbios capítulo 12, versículo 10. Somebody else might say, well, I'm a good neighbor. I'm a nice person. And I think that's how we should live. Y otras personas van a decir, pues yo soy buena persona, soy un buen vecino y bueno, eso también es algo muy bueno. Nosotros debemos vivir así. Well, that's absolutely true because Jesus himself said, let your light shine and don't hide it so where people can't see it, but let them see it. Y eso cumple el mandamiento de Jesús cuando Él dice que brille tu luz al mundo, no escondas tu luz, sino dejar que todo el mundo lo vea, la vea. But as a Bible teacher, when people give me the list of things that they do in their lives because they're Christians, I have to ask, what about the church? Y siendo yo un maestro bíblico, cuando la gente me nombran todas las cosas que ellos hacen para hacer el bien en este mundo, yo me pregunto a mí mismo, sí, todo bueno, pero ¿qué de la iglesia? ¿Cómo estás sirviendo a la iglesia de Dios? If Jesus' main function was to bless the church, and Paul's main function was to bless the church, to serve the church, why aren't you doing that as well? Entonces, si el propósito de Jesús, de la vida de Jesús, fue para servir a la iglesia, y si el propósito de la vida de Pablo fue para servir a la iglesia, ¿por qué tú no, siendo creyente, estás sirviendo a la iglesia? And you know that if there's just one command in the New Testament for serving those not in the body of Christ, there's 100 for people serving in the church, brothers and sisters. Y por cada versículo en la Biblia que nos manda a servir a la gente que no son parte de la iglesia, los necesitados y todo, hay 100 veces más versículos en la Biblia que nos mandan a servir a la iglesia misma. There are 59 one another statements in the New Testament. Love one another, serve one another, bear one another's burdens. Hay 59 versículos en la Biblia que hablan de los unos a otros en la iglesia, servirse unos a otros, cargar las cargas unos de los otros, ¿no? Some reckon that there are 100 or more direct or indirect statements to love one another. That's within the body of Christ in the New Testament. Algunos estiman que hay más de 100 mandamientos directos o indirectos que nos enseñan para amar unos a los otros dentro del cuerpo de Cristo.
Paul says in Galatians, do good to all men, but especially those who are in the household of faith. En Gálatas, Pablo dice que tenemos que hacerlo bien a todos los hombres, todos los humanos, pero especialmente, él dice, especialmente a los que pertenecen a la casa de Dios. Now, wherever you look in the New Testament, it couldn't be clearer. We should be serving the body of Christ, that the brothers and sisters that God has called us to worship God with. Y a lo largo de la Biblia es sumamente obvio y muy claro que como creyentes, como miembros de la familia de Dios, debemos estar sirviendo a la iglesia, sirviendo a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, porque Dios nos llamó para ser parte de esta familia. And then as you look through the Bible, there are so many related issues like giving and meeting together and praying and prophesying. Y a lo largo de la Biblia hay tantos temas relacionados con esto, por ejemplo, servir, dar, reunirse, orar unos por los otros, profetizar, cosas así. And other ways like leading or showing mercy or administration. O otras cosas también, dirigiendo, dando misericordia, mostrando misericordia, administrar. Encouraging people, showing compassion, offering forgiveness. Animando a los demás, demostrando compasión, perdonar. Giving hospitality, helping in times of practical or financial or physical needs. Dando hospitalidad, ofreciendo hospitalidad a los demás, ayudar durante tiempos de necesidad o material o financial o física. Yeah. If we are intent on being disciples of Jesus Christ, we've got to ask ourselves, how are we doing in serving the body of Christ? Entonces, si estamos muy serios sobre seguirle a Jesucristo, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos cómo estamos haciendo en nuestro servicio al cuerpo de Cristo. We have to ask ourselves, am I somebody who goes to the fellow and has fellowship with other people and builds other people up in the holy faith? Tengo que preguntarme a mí mismo, ¿estoy participando en compañerismo con los otros cristianos, los otros creyentes? ¿Estoy participando en edificar a mis hermanos y mis hermanas y reunirme con ellos? Do I attend church at all? ¿Verdad que yo asisto a mi iglesia o no? Do I put money in the offering as my service to the body of Christ in the world? Pongo mi dinero como una ofrenda a tipo servicio, un tipo de servicio a la iglesia de Dios en el mundo. Am I a giver or am I a taker from the church? ¿Soy un dador o un tomador de mi iglesia? Sí, eso Of course, these are very challenging issues to think about. Y estas preguntas nos desafían mucho. But you just think about these two final things in closing. Pero en conclusión, pensad sobre estas dos cosas. Imagine what would happen to the church across the world if the entire church started serving one another. Imagínate qué sucediera en la iglesia mundial a lo largo del mundo si cada creyente empezó a servir unos a otros. If every single Christian invested time and energy and money in blessing other people in the church would be strong and mature. Si cada cristiano invirtiera su tiempo, su dinero, su energía para edificar a la iglesia, para servir a la iglesia, pues la iglesia mundial sería fuerte, madura y bendecida. The church will be much more powerful and have such a stronger testimony in the world than it has right now.
Y la iglesia sería mucho más poderosa y tendría un testimonio más fuerte de lo que tiene ahora mismo. So that's good to think about. We could have a much brighter light in the world if we were living like this. Entonces, eso es la primera cosa. Si estamos viviendo así, tuviéramos como una iglesia una luz mucho más potente y brillante. And the last thing is this, what about the moment that you meet Jesus Christ in heaven? Y la segunda cosa es, piensa en el momento que vas a conocer presencialmente a Jesús por primera vez en el cielo. You know, there's that famous part of the Bible where people go to heaven and Jesus will say to them, well done, good and faithful servant. Hay la parte de la Biblia cuando la gente que van al cielo conocen a Jesús por la primera vez y Jesús les dice, bien hecho, mi siervo bueno y fiel. Let's put this issue of our servanthood as our main priority, just like Jesus, just like Paul, because this is how God wants us to live. Entonces, exactamente como Jesús lo hizo, exactamente como Pablo lo hizo, tenemos que poner como nuestra alta prioridad, primera prioridad, nuestro servicio al cuerpo de Cristo. Amen. And God bless you. Amén y Dios os bendiga. Amen.